Hoy es un día muy especial y es que se cumplen 50 años del nacimiento de este coche, el Porsche 911 Carrera RS 2.7. Este coche es todo un icono en la marca, uno de los clásicos más codiciados y cotizados del mundo. Y hemos venido aquí a Stuttgart a conducirlo, pero no solo este, sino también unidades posteriores. Vamos a conocer un poco la evolución de la saga RS en Porsche, una experiencia única que voy a intentar trasladaros a través de este vídeo. No os lo perdáis. Porsche es una marca que puede sentirse muy orgullosa de sus creaciones. Algunos de sus deportivos son considerados auténticos mitos del automóvil. En el listado de modelos icónicos de la marca alemana figura, sin duda, y para algunos en primer lugar, el 911 Carrera RS 2.7 de 1972, más conocido como cola de pato, por la particular forma de su spoiler trasero. Este 2.7 dio paso a una serie de versiones del 911 con las siglas míticas RS, por Rennsport, competición, que se han mantenido hasta hoy en día. El 911 RS 2.7 nació como un coche para las carreras de GT y Rally, como la base con la cual el cliente podía disfrutar de un 911 de competición tal cual salía del concesionario. De hecho, muchos de estos coches acabaron en los circuitos, donde obtuvieron excelentes resultados a mediados de los años 70. Porsche tuvo que homologar 500 unidades del RS 2.7 para poder ponerlas a la venta, y las vendió todas en un mes. El éxito hizo que la marca alemana decidiese construir finalmente 1.580 unidades, unas 1.300 de la versión Touring, 200 de la versión Sport y 55 de la versión RSR de competición. El resto fueron prototipos. Dos unidades de este 911 Carrera RS 2.7, una blanca y otra amarilla, nos esperaban frente a la nave de Kahlenberg, cerca de Stuttgart, donde Porsche almacena cientos de modelos que no caben en el museo. Un fondo de armario del que os hablaré más adelante. Acompañaban a estos dos RS 2.7 una unidad de carrera RS de la serie 964 y un GT3 RS de la serie 996. Tuvimos la oportunidad de conducirlos todos. Me decidí en primer lugar por el RS que dio origen a todo, el Carrera 2.7 cola de pato de 1972, en color blanco y acabado Sport, con llantas Fuchs en color verde y el logo Carrera en los laterales. Su motor boxer de 6 cilindros cubica 2.687 cm3 y ofrece 210 caballos. 210 caballos para solo 960 kilos de peso. Monta unos ligeros asientos tipo bucket, sin reposacabezas, y prescinde del aire acondicionado, el reloj horario, el cenicero, las alfombrillas, los apoyabrazos de las puertas, que se sustituyen por unos tiradores de cinta, y por supuesto, no monta radio. En fin, viene desprovisto de todo el equipamiento superfluo que no sea estrictamente necesario para conducir. Perdón, para pilotar. Pues este es el sueño de todo porchista. Imaginad lo que representa ponerse al volante de un auténtico 2.7 RS de 1973. Un coche fantástico, un coche icónico, en un día que lamentablemente está lloviendo y por lo tanto tendremos que ir con mucho cuidado. No se trata de hacer el tonto en un coche que tiene un valor incalculable, y sobre todo esta unidad restaurada por el Museo de Porsche, una unidad en perfecto estado y que bueno, estamos conduciendo por un breve espacio de tiempo y disfrutando pues de ella como podemos. Este es un 911 2.7 Carrera RS en versión Sport. Es la versión más ligera, más deportiva que en su momento hizo Porsche de esta versión tan exclusiva. Es un coche que no llega a los 1.000 kilos de peso, son cifras en su momento increíbles. Pensad que estamos a principios de los años 70, un coche que puede hacer el 0 a 100 por debajo de los 6 segundos, y esto en esa época era un hito muy importante. Un coche que se nota pues lo que es, un coche clásico, un coche que tiene unas amortiguaciones muy rígidas y sobre todo una de las cosas que más me gustan y que más apasionan cuando conduces un clásico de este estilo es el ruido de este motor boxer de 6 cilindros, un ruido nada filtrado. Pensad que este coche no tiene nada de insonorización,
todo está diseñado y construido con el objetivo de reducir peso y por lo tanto este motor boxer se oye a la perfección, se acopla en el habitáculo. Y esto, a los que nos gusta la mecánica, pues la verdad es que es una experiencia muy agradable. Es música. El Porsche Carrera RS 2.7 Ducktail se ha calificado como el clásico entre los clásicos. Es la versión del 911 referencia entre los amantes de este modelo, especialmente entre los apasionados de las versiones especiales. Imaginad lo que sería en los años 70 poder disfrutar de un 2.7 RS como este. Además de haber sido una buena inversión, porque es un coche que se ha ido revalorizando con los años hasta alcanzar límites, vamos, inexplicables. Era un coche único para unos pocos privilegiados en la época. Y bueno, después, 50 años después, sigue siendo lo mismo. Pues este es un motor muy elástico, empuja muy bien desde 1500 y estira de forma muy lineal y además muy rápida. Sube muy rápidamente de revoluciones. El coche empuja muy bien, pesa poco y esto favorece mucho la conducción deportiva. Es un coche de muchas sensaciones, ciertamente. Un coche para pasarlo bomba. Y cómo suena, Madre mía. Además es que la sensación de conducción es de estar llevando un coche muy seguro. Está claro que si lo apretamos mucho empezará a moverse. No va a ser el caso, más un día lloviendo como hoy, pero en una conducción normal, para disfrutar del coche, digamos, va más que sobrado. Con esta incomodidad que dan estos amortiguadores rígidos, pero nada más. Se me acumula un poco el trabajo con las marchas. Tiene una palanca de un recorrido muy largo. Además no es del todo preciso. Bueno, preciso sí que es. Lo que ocurre es que el que no es preciso es el conductor. No estamos acostumbrados a este tipo de cambios de, digamos, finales de los 60, principios de los 70, muy directos y además, bueno, pues con un sincronizado un poquito duro. Pero bueno, es lo que es. Y tiene su gracia, porque hay que trabajar. Cosa que con los coches actuales te lo ponen todo muy fácil. Este no. Aunque no todo es perfecto, sobre todo si lo analizamos desde un punto de vista actual. Lo único que criticaría en un coche de este estilo, si después se puede criticar algo, sinceramente, es que los asientos no tienen demasiada sujeción y no hay cabezal aquí atrás. En el caso de accidente, bueno, en aquella época tampoco era obligatorio y bueno, se consideraba que con esto había suficiente. Pero para ser un coche con el que puedes correr lo que puedes correr, ciertamente los asientos, claro, están construidos con materiales muy ligeros, no pueden ser cómodos, es evidente, pero sí que un poco más de sujeción lateral estaría bien. Una parada a medio camino en la ruta me permitió observar el coche al detalle. No tiene desperdicio, es un clásico realmente bonito, ¿no creéis? Algunos rasgos de diseño exclusivos de esta serie del 911 es, por ejemplo, este spoiler frontal que da más sustentación al eje delantero. Las tradicionales llantas Fuchs de 15 pulgadas, pintadas en este caso en verde, el logo Carrera que lo identifica como un coche destinado básicamente a la competición y que Porsche decidió colocar aquí a esta altura, a la parte baja de las puertas, que lo identifican como el Carrera RS. Y como no, el rasgo más característico de este 2.7 es este spoiler trasero, uno de los primeros spoilers que se colocan en un coche de serie, el primer spoiler que se coloca en la saga 911, que tiene esta forma tan particular, que su objetivo es precisamente dar también mayor downforce al eje trasero, pero que con esta forma tan particular recibió el sobrenombre de cola de pato, y este coche se identifica precisamente por la forma de este spoiler, ¿no?
Tal y como nos comentó Hermann Bast, ingeniero del departamento de competición de Porsche y responsable del diseño de este spoiler tan característico, con él, el 911 ganaba en sustentación a alta velocidad y permitía a la vez refrigerar mejor el motor. Tuvieron problemas para homologarlo, ya que las autoridades alemanas consideraban que podía ser peligroso en caso de un accidente por detrás. Pero lo consiguieron, y a partir de entonces, el spoiler trasero formó parte del 911, como un elemento identificador del modelo. También en este 2.7 RS Ducktail o cola de pato, aparece por primera vez el nombre Carrera en la carrocería de un 911. Porsche denominaba entonces Carrera a sus modelos más deportivos, inspirándose en los éxitos de Porsche en la carrera panamericana, a mediados de los años 50. La denominación Carrera también la podéis ver en esta otra unidad en color amarillo, versión Touring, con algo más de equipamiento para el confort. Sus asientos tienen mayor mullido, monta aire acondicionado, reloj horario, apoyabrazos en las puertas y asientos traseros, aunque poco más. Esto hacía que pesase 1.075 kilos, 115 kilos más que la versión Sport. Bueno, pues acabo de bajarme de la versión Sport y me vuelvo a subir en la versión Touring. Una versión un poco más equipada, que tiene un poco más de peso, pesa 1.100 kilos, entre a los 960 que pesaba la versión Sport. Y bueno, es la única diferencia, porque en realidad el trato de conducción es prácticamente el mismo. La única diferencia pues la encontramos aquí. Este coche equipa un reloj horario, cosa que el otro no. También equipa los mandos del aire acondicionado, unos apoyabrazos en las puertas y unos asientos más confortables y que sujetan algo mejor el cuerpo, curiosamente. También son más pesados, evidentemente. Por eso se llama versión Touring y la diferencian de la Sport. Es un poco una versión pues más para el que buscaba un 2.7 RS con algo más de equipamiento para poder utilizar con mayor comodidad en el día a día o en carretera abierta. No tanto para ser utilizado en circuito o en competición. La elasticidad de este motor boxer de 6 cilindros es magnífica. La verdad es que sorprende. Es un coche que no necesita ningún turbo, es un motor de aspiración natural que suena con un sonido perfecto, grave, muy fino. Es una maravilla, la verdad. Mientras el RS 2.7 Touring registra el 0 a 100 en 6,3 segundos, en el Sport la cifra se queda en 5,8. Puede parecer poco visto ahora, pero en los años 70 fue el primer coche de serie en bajar de los 6 segundos. Y esta cifra todavía se rebajó más con la versión RSR y en los RS posteriores, más modernos. Solo hay que ver cómo evolucionó el 911 con la llegada de la carrocería 964, cuya versión RS montaba un motor boxer de 3,6 litros, daba 260 caballos y pesaba solo 1.240 kilos. De nuevo, el peso fue un aspecto clave en la preparación de este 911. Como los anteriores RS, venía sin aire acondicionado, ni elevalunas, ni dirección asistida, ni radio. Respecto al primer RS de 1972, crece en todo, menos en la cifra de aceleración, que se reduce a 5,4 segundos. Bueno, pues hemos dado un salto en el tiempo. Estoy al volante de una RS del año 1991 sobre la base del 911-964 y la evolución tecnológica se nota. Aunque el coche sigue siendo todo un clásico, lo cierto es que se nota mucha diferencia, sobre todo en cuanto a la respuesta del motor. Este es mucho más radical incluso, tiene más cilindrada, 3,6 litros, también tiene más potencia, 260 caballos, y bueno, es el 911 RS, pero llevado a una evolución todavía más extrema. Fijaos, desde el primer RS, el 2.7 del año 1972, a este de principios de los 90 han pasado 20 años, pero sigue siendo un 911 con un tacto bastante rudo, muy racing, con un embrague muy duro, con un cambio de marchas un poco más preciso, todo hay que decirlo, con el recorrido más corto, parece que más fácil de llevar, pero también mucho más radical. Realmente la jornada de pruebas en Stuttgart pintaba bien.
No hubo oportunidad de probar el siguiente en la zaga, el Carrera RS de 1995 sobre la generación 993, que no estuvo en la presentación. Pero sí que pude rematar la mañana al volante del GT3 RS de 2004, basado en la serie 996. Este es el primer RS que incorpora las siglas GT3 y bueno, es un RS derivado del GT3 Club Sport que Porsche hizo aligerando sobre todo su chasis y haciendo que su potencia se incrementase hasta los 381 caballos. Lo primero que notas en este coche, que se lanzó en el año 2004, es la diferencia de su motor. Estamos ante un boxer de 6 cilindros, sí, pero que suena muy diferente al de las anteriores series de la gama RS, porque está refrigerado por agua. Y bueno, la sonoridad pues es diferente, no digamos que es menos excitante, pero sí que es algo diferente. Porsche logró con este GT3 RS rebajar el peso hasta poco más de 1.300 kilos con 381 caballos y lo consiguió utilizando, por ejemplo, material de policarbonato en la luneta trasera o elementos de carbono en partes de la estructura de este vehículo. Una tecnología que posteriormente en todos los GT3 ha ido incorporando para buscar las máximas prestaciones. Digamos que esta es una de las mayores evoluciones de la gama RS, que llega hasta el año 2004. Desde el 72 al 2004 hay un salto generacional impresionante, como luego ya con el lanzamiento de la generación 996, y se nota. Este coche, por ejemplo, tiene un cambio de relaciones de 6 velocidades, un cambio manual de 6 velocidades en vez de 5, y bueno, en general todos son mejoras, es la evolución de la gama RS, siempre en Porsche manteniendo la filosofía que es característica en la marca. Como os comento, el 996 GT3 RS es otra cosa. Es un coche más moderno, aunque entra perfectamente en la categoría de clásico. Como sus predecesores, está muy valorado como coche de colección, aunque no alcanza cifras tan estratosféricas. Para que os hagáis una idea, el primer Carrera RS 2.7 suele valorarse entre 550 y 750.000 euros, y se ha visto alguna unidad a la venta por 1 millón de euros. El 964 Carrera RS podría encontrarse entre 170 y 290.000 euros. Y el 996 GT3 RS se valora aproximadamente entre 200 y 250.000 euros. Estos coches no solo son objetos de diversión y placer, también son productos de inversión. Y el paso de los años lo ha demostrado. Lo curioso es que un Carrera RS 2.7 valía en su época lo mismo que un simple, entre comillas, 911 SQP. Los propietarios que dudaron entre uno y otro deben estar tirándose de los pelos. Estos 911 RS tienen una tarifa más o menos definida, pero hay otros Porsche con un valor incalculable. Solo hay que ver lo que la marca de Stuttgart tiene en su nave de Kahlenberg, donde almacena unos 350 coches entre coches de producción, de competición y prototipos. Es el corazón del patrimonio de vehículos históricos de Porsche, el fondo del que se nutre el Museo de Porsche en Stuttgart. En esta nave, que solo puede visitarse por invitación, hay cosas realmente únicas, como este 356 con hardtop y denominación Carrera, que indica que monta un motor de competición. O esta réplica del primer 356 que salió del garaje de Ferdinand Porsche, más fiel al original incluso que la unidad real que hay en el museo. También dormía en la nave esta unidad de Spider 550 que corrió la carrera panamericana en su día. O este 911 Turbo, con solo 30.000 kilómetros y tapicería escocesa, que perteneció a la mujer de Ferdinand Piëch. Aquí tenéis un concept, un proyecto de cabrio que pretendía competir contra el Mazda MX-5 y que no llegó a la serie. Y esto es un intento de Porsche de llegar al mercado chino con un sedán low cost, que afortunadamente quedó en el olvido. Esta es la maqueta de madera que se utilizó para diseñar el Porsche 928 con su motor en posición frontal, el modelo que teóricamente iba a sustituir al 911, sin éxito. En la nave también pude ver aparcados unidades de 911 y 956 que participaron en raids como el Faraones o el Dakar, y estaban tal cual acabaron la prueba. A su lado descansaba el primer prototipo del Porsche 956.
También destacaba en un rincón de la nave este espacio dedicado a los transaxles, con mucho 924 Carrera GTS esperando para salir a cualquier circuito. Y no acabaríamos nunca. Cientos y cientos de unidades, cada cual más única, con una historia detrás a veces desconocida. La mayoría en estado de marcha, con un mantenimiento al día y dispuestos a ser utilizados en cualquier evento en cualquier lugar del mundo. Porsche cuida mucho su patrimonio histórico. Solo hay que ver la cantidad de información que guarda en su archivo en el piso superior del Museo de Stuttgart. También pudimos hacer una rápida visita a este archivo y ver, por ejemplo, el informe de homologación original del Porsche 911 o 901, como se denominaba en un inicio. O el primer diseño del escudo de la marca, de principios de los años 50. El archivo fotográfico es inmenso. Se nos enseñó, por ejemplo, algunas fotografías recuperadas del primer RS cola de pato. En esos pasillos también se almacenan maquetas originales provenientes del departamento de diseño. Se amontonan carretes de películas de la época que se han digitalizado recientemente. En fin, todo en conjunto demuestra la conciencia de Porsche en preservar sus valores históricos. Esto, no nos engañemos, también es una forma de negocio. La información se cobra, los clientes de la marca lo saben y no es precisamente barata. Pero en el fondo todo este trabajo también permite a Porsche saber de dónde viene y a dónde va, y seguir difundiendo y manteniendo sus valores a pesar del paso de los años. Pues acabamos este vídeo tan especial probando el GT3 RS en una clara muestra de la evolución de la saga RS a lo largo de estos 50 años. Una saga RS que demuestra esta filosofía de Porsche de hacer coches de competición que también pueden ser usados perfectamente en carretera, coches muy racing para sus clientes más racing. Si os ha gustado toda esta historia de la saga RS, no os perdáis la exposición que Porsche inaugurará en el mes de septiembre en su museo de Stuttgart. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al like y suscribiros a nuestro canal de YouTube, que es gratis. Nos vemos en la próxima.